A continuación iniciamos la segunda parte de nuestro estudio en el primer capítulo de la lección sobre el Apocalipsis, capítulo que hemos llamado El Vidente. Vamos a acudir a quienes han hecho reflexiones teológicas sobre el libro del Apocalipsis. Concretamente, es una selección de textos de un libro que se llama Para leer el Apocalipsis, colección de la editorial Verbo Divino, obra escrita por Jean-Pierre Prévost, el año 1994. Primero, del número 1, dice: el Apocalipsis de Juan es un libro profético, el único de los escritos del Nuevo Testamento que se presenta como tal, y uno de los que más ha sacado la enseñanza de profetas bíblicos, principalmente del profeta Daniel, del profeta Ezequiel y del profeta Isaías en los últimos capítulos. Por lo tanto, nuestro vidente es también, en cierto sentido, se presenta a sí mismo como un profeta. Y para entender lo que es un profeta es importante poder descubrir lo que es un profeta en la historia bíblica. Hay dos rasgos principales que nos recuerdan el carácter profético de esta obra de Juan. En primer lugar, él se preocupa de señalar al comienzo y al final de su discurso, es decir, en el capítulo 1, en el capítulo 22, que él mismo intenta ofrecer un mensaje profético. Dice: dichoso el que lea y dichosos los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella. Y en lo que podría leerse como su firma, es decir, como la presentación, como el autorretrato de Juan, autor del libro del Apocalipsis, nos recuerda su mensaje tomando la forma de un libro completo que ahora pide ser recibido como tal. Dice en el capítulo 22, versículos 18 y 19, yo advierto a todo el que escucha las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Si alguno quita algo de este libro, a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. A partir de aquí entonces, el primer rasgo de nuestro autor es que él mismo se presenta a sí mismo como un profeta que escribe una obra profética. Y tal como nos dice este autor, los textos y las imágenes que más van a aparecer a lo largo del libro del Apocalipsis están tomadas especialmente de tres libros proféticos del Antiguo Testamento: el profeta Daniel, el profeta Ezequiel y los últimos capítulos del libro de Isaías. Un segundo aspecto que voy a citar de este autor Prévost es el siguiente: los profetas bíblicos no son hombres que estén mirando el porvenir, algo así como profetizando lo que va a suceder. En lenguaje más popular, Nostradamus, que según varios pseudocientíficos predijo todas las cosas que están pasando. Les comparto una historia personal. El día 1 de enero del año 2000, yo dije: Nostradamus me defraudó porque según él el mundo se iba a acabar el año 2000. Y después también el 2012, entonces al final uno se da cuenta de que esas profecías que pretenden ver el futuro y fijar fechas, de verdad son pretensiones, por decirlo menos, de carácter ignorante. ¿Quién es un profeta entonces? Un profeta no es el que dice lo que va a pasar en una fecha determinada en el futuro, sino que es el que mira el presente de una manera distinta a como la mira el resto de las personas. La materia prima de la profecía bíblica es la actualidad, lo que hoy día está sucediendo. Los profetas del Antiguo Testamento, Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel, fueron profetas precisamente porque supieron ser hombres de su tiempo, particularmente sensibles a la situación social y religiosa de su tiempo, y particularmente lúcidos, clarividentes ante los desafíos con que se veía enfrentado el pueblo.
Según la bellísima imagen de Isaías 21, los profetas y nuestro vidente también son verdaderos centinelas, vigilantes, vigías. Donde otros están dormidos y se muestran complacientes con el poder, despreocupados de lo que ocurre en la sociedad y en la religión de su tiempo, los profetas vigilan y saben ver lo que muchos otros no quieren ver. La fuerza del mensaje de un profeta viene de su actualidad, estar firmemente anclados en el tiempo que les toca vivir. Y por eso lo que intentan cambiar cuando hay que hacer algún cambio no es el futuro lejano, sino el presente. Eso es lo que le interesa a un profeta. Así Amós, que profetizó en el reino del norte de Israel, invitando a volver a la fidelidad del Dios verdadero. Isaías, tanto el mismo profeta como su escuela profética, intentan hacer que el pueblo, primero antes del exilio a Babilonia y luego en el exilio de Babilonia, no pierdan la esperanza, sino que más bien vivan enraizados en Dios. Jeremías, el profeta diría más triste de la Biblia, porque le toca ver desarmarse el pueblo de Israel, algo así como a nosotros nos ha tocado ver el desarme de la economía y de la estructura social y de mercado en la cual estaba construida la globalización. O Ezequiel, por ejemplo, que estando en el destierro de Babilonia, proféticamente anuncia que Dios, así como fue fiel a sus promesas en la tierra de Israel, sigue siendo fiel ahora aquí que está en el exilio y no va a dejar de ser fiel. Y Dios tiene poder para devolverle la vida al pueblo aún estando aquí en el exilio. Por eso entonces los profetas no son personas que van a iluminar lo que sucederá en el futuro. Y de ahí que todas las pretensiones que hacen personas con el libro del Apocalipsis, de fijar fechas, de decir, esto corresponde a esto, coronavirus, un caballo del Apocalipsis, qué sé yo, están rotundamente equivocados. Son más bien algo así como brujos populares que se valen de la ansiedad y en muchos casos de la ignorancia de tantas personas para darse las voces o las veces de profetas. Por último, el libro del Apocalipsis, toda la literatura apocalíptica, tomando por ejemplo en el Antiguo Testamento el profeta Daniel y otros tantos, son libros que nacen en un periodo de profunda crisis y de conmoción y perciben la historia presente o la historia reciente como una situación crítica y atormentada. Desde ese punto de vista, el autor de nuestro Apocalipsis vivió un tiempo de profunda crisis, un tiempo verdaderamente atormentado. Si uno quisiera ubicar el contexto en el cual le tocó redactar, por decirlo así, al autor el libro del Apocalipsis, se ha ido descubriendo la presencia de imágenes que obedecen a los emperadores romanos, a las persecuciones a la fe cristiana, a la presencia permanente de la situación de los débiles y de los frágiles, a la inmensidad del poder de los imperios en los cuales está escrito el libro. Y todas las figuras pueden verse como interpretación del momento en que le toca vivir. Desde ese punto de vista uno podría pensar que también nuestra época es una época apocalíptica desde el punto de vista de la crisis que estamos viviendo y el sufrimiento en el que está sometida y viviendo la humanidad entera. El autor del Apocalipsis, en el momento en que emprende la tarea de ofrecernos su visión, no deja ninguna duda sobre las dificultades que vive en el momento presente. Y lo describe con estas palabras cuando se describe a sí mismo en el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, hermano y compañero en la tribulación, compañero del reino y de la paciencia en el sufrimiento en Cristo Jesús,
me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del martirio o del testimonio de Jesús. Esta presentación del autor del libro, esta presentación del vidente, nos dice que él está padeciendo las consecuencias de su fe en un tiempo en que la situación que le toca vivir desde el punto de vista de la sociedad y de la cultura es una crisis angustiosa. Y en ese sentido, todo momento de crisis en la historia de la humanidad puede considerarse un tiempo apocalíptico. Así entonces, estas tres citas tomadas de Jean-Pierre Prévost nos ayudan a descubrir quién es el vidente, quién es el autor y qué es lo que busca el autor de nuestro libro. Haciendo la síntesis entonces, primero es alguien que se presenta con una tarea y una misión de profeta. Segundo, como profeta en el ambiente bíblico, en la cultura bíblica, es más bien un vigía que mira el presente con una mirada distinta a como la mira el resto de las personas. Y tercero, la situación en la que vive el autor del libro del Apocalipsis, el vidente, como toda la cultura, el estilo apocalíptico, es una situación de crisis, una situación de angustia, una situación de tormento. Bien, pues, con esto entonces espero haber ofrecido algún elemento que nos permita seguir estudiando el comienzo del libro. Los invito a leer especialmente los capítulos 1, 2 y 3. Más adelante haremos la lección divina sobre los capítulos 2 y 3. Pero es muy importante que lo puedan hacer para entender de qué se trata este libro y al mismo tiempo poder saber quién está hablando y de qué está hablando. Los invito entonces a estudiar el texto con estas palabras y a buscar ustedes también por su cuenta otros más. Que tengan muy buen día, nos vemos más adelante.